¿Alguna vez has sentido que la vida te está llevando hacia un lugar sin saber por qué, hasta que, de pronto, todo cobra sentido en medio de la oscuridad? ¿Qué harías si, en una noche cualquiera, descubrieras algo tan cruel que ni siquiera los noticieros se atreverían a mostrar? Esta historia no comienza con héroes, comienza con un hombre roto y con un susurro entre los árboles que cambiaría su destino para siempre. Una historia de abandono, de crueldad, pero también de redención, milagros y lealtad inquebrantable. Porque a veces los ángeles no tienen alas. A veces corren en silencio con patas delgadas y ojos que ya han visto demasiado. Eran casi las 3 de la mañana. La autopista A66 se extendía como una vena solitaria en el pecho de España, envuelta en la niebla de febrero. El motor del camión rugía con un ritmo constante, como un corazón que se niega a detenerse. Dentro de la cabina, iluminada solo por el tenue resplandor del tablero, viajaba Ernesto, un hombre de manos grandes, mirada perdida y alma en silencio. A sus 56 años, Ernesto había aprendido a convivir con los fantasmas, el divorcio, la distancia de sus hijos y sobre todo la ausencia de aquel viejo pastor alemán que lo acompañó durante más de una década. Formaban parte de un equipaje invisible que pesaba más que la carga de su tráiler. Aquella noche no buscaba nada, solo quería llegar a su destino, descargar y dormir algunas horas antes de volver al norte. Pero la vida, cuando quiere hablarte, no necesita permiso. Fue en un área de descanso olvidada a la altura de Cáceres donde todo comenzó. Ernesto paró solo para estirar las piernas y fumarse un cigarro. El silencio era tan espeso que podía escucharse la respiración de la tierra. Pero lo que él oyó no era humano. Un gemido, luego otro, como un llanto reprimido, ahogado, como si el dolor tuviera miedo de ser descubierto. Ernesto frunció el ceño, apagó el cigarro y se quedó quieto, aguzando el oído. El sonido venía del bosque bajo que bordeaba la zona de descanso. Algo, más fuerte que la prudencia, más viejo que el miedo, le dijo que tenía que mirar, y lo que encontró allí no lo dejaría dormir jamás. Ernesto tomó la linterna del camión, no porque esperara encontrar algo importante, sino porque, en el fondo, deseaba que todo fuera una ilusión. Tal vez un zorro, tal vez un ciervo herido, algo que pudiera ignorar con facilidad. Pero a cada paso que daba hacia el bosque, los quejidos se volvían más claros y más humanos en su tristeza. Eran como los sollozos de alguien que ya no espera ser salvado. La maleza crujía bajo sus botas. El aire olía a humedad, barro y algo más, algo rancio. Un hedor que solo quienes han trabajado cerca de la muerte pueden reconocer. Y entonces los vio. Primero fueron los ojos, brillantes, redondos, temblando en la penumbra. Después, los cuerpos, delgados como ramas secas, cubiertos de llagas, costillas marcadas como cuchillas bajo la piel. Galgos. Había al menos 6. Uno movillándose, otro apenas levantó la cabeza al verlo, con una mezcla de súplica y resignación. Los demás yacían amontonados, como si el calor compartido fuese su última defensa contra la muerte. Eran perros de caza, galgos españoles, usados tradicionalmente en temporadas de caza y luego, en muchos casos, desechados como herramientas rotas. Pero estos habían sido abandonados con saña, atados con alambres, arrojados como basura entre la maleza. Algunos tenían las patas rotas, uno tenía la boca. Ernesto se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba el pecho como si intentara escapar. ¿Quién podía hacer algo así? ¿Qué clase de ser humano abandona la vida con tanta crueldad? Sintió como algo dentro de él se quebraba. No era solo rabia, era dolor. Dolor antiguo, familiar. Y en medio de esa noche cerrada, con la linterna temblando en su mano,
Ernesto entendió que ya no era un simple espectador. Tenía que actuar, porque si se iba, ellos morirían antes del amanecer. Ernesto se agachó lentamente, sin hacer movimientos bruscos, como si su presencia pudiera empeorar el sufrimiento de aquellos animales. Uno de los galgos intentó incorporarse, pero cayó de lado con un quejido débil. Su pata trasera estaba torcida en un ángulo antinatural. La linterna temblaba en su mano. La luz reveló detalles que no habría querido ver. Las orejas mutiladas de uno de ellos, los ojos inflamados por infecciones, costras de sangre seca en el cuello. Uno, el más pequeño, aún tenía colgado del cuello un trozo de cuerda. Le habían quitado el chip, cortando hasta la piel para evitar ser rastreados. Esa escena, grotesca y cruel, no era nueva en los rincones oscuros de España. Ernesto lo sabía. En los pueblos pequeños, cuando termina la temporada de caza, muchos galgueros se deshacen de sus perros. Algunos los dejan atados a los árboles, otros prefieren métodos más rápidos, pero estos no. Estos galgos habían sido torturados, castigados por no correr lo suficiente, abandonados para morir lentamente. Y entre ese horror, uno de ellos le sostuvo la mirada. Tenía los ojos grandes, dorados, con la nobleza intacta a pesar del daño. No pedía, no exigía, solo lo miraba como si, por un instante, reconociera algo en él. Ernesto tragó saliva. Sintió la náusea subirle por la garganta. Recordó a Max, su viejo pastor alemán, que murió en sus brazos 5 años atrás. Recordó su promesa de no volver a tener perros, de no volver a encariñarse, de no volver a sentir ese dolor. Pero esa noche, entre árboles mudos y tierra húmeda, supo que ninguna promesa podía pesar más que una vida. Corrió hacia el camión. Buscó una manta, una cuerda y una determinación que creía perdida. Iba a salvarlos, al menos a los que aún respiraban, no por lástima, sino por justicia. Cargó primero al más pequeño, el de los ojos dorados. Pesaba casi nada, como si la vida ya se hubiera ido, dejando solo la cáscara de lo que alguna vez fue un corredor ágil y orgulloso. Lo envolvió con la manta y lo colocó con cuidado en el asiento del copiloto. El animal no opuso resistencia, solo respiraba, débil, pero aún presente. Volvió por el segundo. Este gimió al sentir el roce de las manos, pero no intentó escapar. Ernesto lo levantó con esfuerzo. Tenía el cuerpo rígido, como si llevara días allí. 2, solo 2. Los otros ya estaban muertos, o demasiado cerca del final. El tiempo apretaba como una soga invisible en su cuello. Se subió al camión, encendió el motor y la cabina se llenó del aroma a sangre, vieja y miedo seco. Miró a su derecha. El galgo lo observaba en silencio, como si supiera que su vida ahora dependía de ese hombre que olía a gasóleo y soledad. Pero entonces la duda lo golpeó. ¿Y si lo detenían? ¿Y si lo acusaban de haberlos robado? ¿Qué dirían las autoridades si lo encontraban con perros heridos en un camión de carga? Ernesto tenía antecedentes, no penales, pero sí laborales. Una pelea con un supervisor, una denuncia falsa, una mancha en su expediente que lo perseguía como una sombra. Su vida ya no tenía margen para errores. Apretó el volante con fuerza. Podía darse la vuelta, regresar a la cabina, dejar todo como estaba. Nadie sabría que él estuvo allí. Nadie lo culparía. Pero entonces lo sintió. Una lengua tibia, temblorosa, tocando suavemente su mano. El galgo, a pesar del dolor, del miedo, de la fiebre, lo lamía como si aún creyera en la bondad. Y eso fue suficiente. Ernesto encendió las luces altas y pisó el acelerador. Iba a encontrar una clínica, una protectora, lo que fuera. Iba a salvar a esos dos, no por compasión, sino porque ya no podía vivir con otro silencio más en su alma. La autopista parecía un túnel interminable. Las luces del camión cortaban la neblina, pero el reloj corría en su contra.
Ernesto sabía que cada minuto podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para los galgos. Buscó en su teléfono mientras conducía con una mano. Clínica veterinaria 24 horas cerca de Cáceres. Señal débil. Página que no cargaba. Maldijo, en voz baja. Finalmente, una dirección apareció. A 42 kilómetros, en la periferia de Mérida, abierta toda la noche. 42 kilómetros, con 2 perros moribundos, y el corazón latiéndole como un tambor de guerra. La carretera se volvió una trampa. Tractores lentos, curvas cerradas, semáforos eternos. Ernesto esquivaba obstáculos con la destreza de quien ha pasado más tiempo en un volante que en una casa. Pero los galgos no esperaban. El más pequeño comenzó a convulsionar. Su cuerpo temblaba y su respiración era cada vez más superficial. Ernesto gritó su nombre, o lo que él creyó que era su nombre. «Chico, resiste, Chico». La impotencia lo devoraba. No podía hacer más que conducir, maldecir, suplicar en voz baja. No era creyente, pero esa noche rezó. «No te mueras, Chico. Aguanta un poco más». Al llegar a la clínica, frenó en seco. Saltó de la cabina con los perros en brazos. Golpeó la puerta con el puño cerrado, como quien llama no a una puerta, sino a la vida misma. Una veterinaria joven con cara de sueño y bata arrugada lo recibió con los ojos muy abiertos. «¿Qué les pasó?», preguntó ella. Ernesto no tenía palabras. Solo mostró los cuerpos temblorosos, los ojos rotos, la piel herida. «Por favor, solo sálvalos». Ella no preguntó más. Entró con los perros. Cerró la puerta. Y Ernesto se quedó fuera solo, apoyado contra la pared, con las manos manchadas y el alma suspendida. No sabía si los salvarían. No sabía si esa noche cambiaría algo. Pero por primera vez en muchos años sintió que había hecho lo correcto. El reloj marcaba las 5 de la madrugada cuando la puerta de la clínica se volvió a abrir. La veterinaria salió con los ojos enrojecidos y las mangas manchadas. Se acercó lentamente. Ernesto se puso de pie de golpe, el corazón en la garganta. «Están vivos», dijo ella. «Apenas, pero vivos». Ernesto se apoyó contra la pared. Sintió cómo algo dentro de él se deshacía. No era alivio, era un llanto que nunca había permitido salir. Se dejó caer sobre un banco de metal y por primera vez en años lloró. Durante las semanas siguientes, volvió cada 2 días a la clínica. Los galgos habían sido internados en una protectora asociada. Les dieron nombres nuevos, Luz y Valiente. Ambos respondieron con una resiliencia que desafiaba toda lógica. Comenzaron a comer, a caminar, a levantar la cabeza cuando Ernesto entraba por la puerta. Los voluntarios no entendían por qué ese hombre callado, de rostro duro y manos partidas por el volante, pasaba horas sentado junto a ellos sin decir palabra. Pero Luz y Valiente sí lo entendían. Eran como él. Habían sido usados, desechados, olvidados, y aún así seguían amando. Un día, la directora de la protectora se le acercó. «¿Has pensado en adoptarlos?». Ernesto tragó saliva. Miró a los 2 perros dormidos, acurrucados uno contra el otro. Recordó a Max. Recordó su promesa de nunca volver a tener un perro, de no encariñarse. Pero esa promesa ya no tenía sentido. «No voy a dejarlos otra vez solos», respondió. Esa noche firmó los papeles, y con ellos comenzó otra vida. Una que no planeó, pero que lo encontró justo cuando más lo necesitaba. Han pasado 3 años desde aquella noche. La carretera sigue llamando a Ernesto de vez en cuando, pero ya no conduce de madrugada ni duerme en estaciones vacías. Ahora duerme en una casa modesta en las afueras de Salamanca, rodeado de árboles y silencio. Pero un silencio diferente, un silencio lleno de paz. Luz y Valiente corren libres por el jardín. Sus cuerpos, antes frágiles, hoy son fuertes. Sus ojos ya no tiemblan de miedo, sino que brillan con confianza. Y cada mañana, cuando Ernesto se sienta en el porche con una taza de café, ellos se tumban a su lado.
como si supieran que ese momento es todo lo que necesitan. Los vecinos lo miran con respeto. Algunos dicen que el viejo camionero encontró el sentido de su vida gracias a esos perros, pero él sabe la verdad. Fueron ellos quienes lo salvaron, porque cuando nadie más lo esperaba, cuando él mismo ya había renunciado a sentir, dos galgos moribundos le recordaron que la compasión no se extingue, solo duerme, y que el amor verdadero no pide nada, solo presencia, cuidado y una promesa cumplida. Ernesto juró que jamás permitiría que les faltara nada, y hasta el último día de su vida cumplirá esa promesa, porque a veces los milagros no llegan con ruido. A veces se arrastran en silencio por un bosque oscuro, esperando que alguien los escuche, y él lo escuchó. Esta historia es real, y aunque los nombres han sido cambiados, la verdad de lo que ocurrió sigue marcando vidas. Cada año, miles de galgos son abandonados tras la temporada de caza en España. Muchos no tienen la suerte de encontrar un Ernesto, pero tú puedes ser esa diferencia. Apoya, adopta, denuncia, porque ellos no tienen voz, a menos que tú la prestes. Si tú también crees que los animales merecen una segunda oportunidad, comparte esta historia. Que el mundo no olvide lo que pasa en la oscuridad.